Ok, habíamos hablado entonces la semana pasada sobre el pecado original, ¿verdad? Sobre Adán y Eva que cayeron en la tentación, comieron del fruto y ellos se abrieron sus ojos, digamos, espirituales, o sea, se dieron cuenta de las cosas buenas y de las cosas malas, que antes en realidad no había cosas malas porque todo era bueno, pero en ese momento entró el mal en el mundo y comenzó a haber cosas malas, comenzó a haber sufrimiento, comenzó a haber envidias, la muerte que no estaba dentro del plan de Dios, la muerte ni la enfermedad. Todo eso entró gracias a la desobediencia de Adán y Eva. Entonces, ya la humanidad, desde Adán y Eva, todos sus hijos, cuando nacían cargando la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Imagínense que yo, estando embarazada, empiezo a tomar licor, tomo ron, no tomo vitaminas, me alimento mal. ¿Cómo creen ustedes que nacería ese niño? ¿Cómo nacería? ¿Cómo malo? O sea, que dame algunas características. Ustedes que son mujeres deberían entender eso. Digan. Nacería enfermo, con problemas. Enfermo, con problemas, de pronto nacería con poquito peso, o sea, estaría, digamos, desnutrido, muy flaquito, ¿verdad? Ok. ¿Es culpa del niño lo que la mamá hizo? No, pero él cargó con las consecuencias de las cosas que hizo su mamá. Ese es el pecado original. Nosotros nacemos y no tenemos la culpa de lo que nuestros padres hicieron, pero tenemos las consecuencias. Esas se llaman consecuencias. Esa consecuencia de los padres estamos remontándonos a esos primeros padres que fueron Adán y Eva. De ahí viene toda la humanidad. Entonces, toda la humanidad, imagínense hijos, nietos, tataranietos, o sea, todas las generaciones nacen con la consecuencia del pecado original de Adán y Eva. Entonces el niño que nace no tiene la culpa de ese pecado, es una criatura inocente, pero carga con la consecuencia de ese pecado. Entonces, cuando nosotros nacemos con el pecado original. Ok, quiere decir que cargamos esa consecuencia. ¿Cómo podemos hacer para quitarnos ese pecado? ¿Verdad? Porque Dios sabe que, ok, la humanidad cayó, pero Dios nos ama infinitamente y Él ideó una manera de poder quitarnos ese pecado y que no tuviéramos que estar toda la vida cargando pecados. ¿Qué fue lo que Él ideó? Que Jesús naciera. Y ya les voy a explicar. O sea, ya saben que Jesús va a nacer para poder quitarnos ese pecado. Pero vamos a ver un poquito de lo que pasó entre que Adán y Eva pecaron y entre que Jesús nació, porque pasaron miles de años, como 10.000 años o más. ¿Ok? Entonces, Dios se inventó, digamos, por decirlo de alguna manera coloquial, un plan para poder devolverle a la humanidad la gracia. Yo les expliqué la semana pasada que la consecuencia del pecado original es que perdemos la gracia, que la gracia era, ¿cuál fue el ejemplo que yo les coloqué con la gracia? A ver si se acuerdan. Era como tener un teléfono. ¿Cómo? ¿De qué manera? Y usarlo de buena manera. No, pero para que no, o sea, un teléfono sin gracia, ¿cómo sería? Sin internet, sin señal, sin saldo. ¿Ok? La gracia es el saldo o el wifi, la señal. ¿Oh? Para comunicarnos con Dios. Para poder comunicarnos con Dios. La gracia es tener wifi para poder comunicarme. Si no tengo la gracia,
es como si tuviera el teléfono cortado y sin wifi. No me va a servir de mucho para comunicarme porque no me voy a poder comunicar con Él. Esa es la gracia, o sea, la amistad con Dios. Cuando el hombre pecó, esa gracia se perdió, se acabó el saldo, cortaron el wifi y ya yo no tuve más, digamos, contacto con Dios, perdí la gracia. Entonces Dios, que nos ama y es nuestro Padre, Él dice, bueno, yo no puedo dejar que mis hijos vivan toda la vida sin gracia. Yo tengo que hacer algo, aunque ellos me desobedecieron, aunque ellos pecaron y me ofendieron, igual yo tengo que hacer algo porque los amo y tengo que hacer algo para devolverles la gracia. Entonces, ¿qué hace Dios? Crea un pueblo con un hombre que se llama Abraham. Él escoge un hombre hace muchísimos años, escoge a un hombre como 8,000, no sé, ahorita no me acuerdo. Escoge a un hombre y le dice que, y ya era viejo, y ese hombre no tenía hijos, estaba casado con Sara y no tenían hijos. Y él le habla a Abraham y le dice que él lo escogió. Dice, Abraham, yo te escogí a ti para ser el padre de una gran nación. Vas a tener un hijo y vas a tener muchos descendientes. ¿Ok? La mujer de Abraham, Sara, sale embarazada, tienen un hijo. Luego ese hijo, que se llama Isaac, tiene 2 hijos más que se llaman Jacob y Esaú. Esos 2 hijos tienen muchos otros hijos más y se crea lo que se llama el pueblo de Israel. Jacob, los hijos que cuentan no son los de Esaú, sino los de Jacob, porque en Jacob es que recae esa promesa que Dios le hizo a Abraham. De Abraham pasa a Isaac, de Isaac pasa a Jacob y de Jacob pasa a 12 que fueron sus hijos varones, 12 hijos. Con esos 12 hijos Dios se formó un pueblo que se llama el pueblo de Israel o el pueblo de Dios. Toda esa historia está en la Biblia, en el libro del Génesis, es el primer libro de la Biblia. Esos 12 hijos por alguna circunstancia, van a vivir a Egipto. Luego en Egipto, a los muchos años, los hacen esclavos. Cuando están viviendo en Egipto, siendo esclavos, surge un hombre que se llama Moisés, que los libera de la esclavitud, los hace salir de Egipto nuevamente y los lleva otra vez a la tierra que Dios le regaló a Abraham. A Abraham, cuando Dios lo escogió, le dijo, sal de tu pueblo, porque Abraham vivía en un sitio y Dios le dijo que se fuera para otra parte. Imagínense que Abraham vivía aquí en San José y Dios le decía, vete para otras tierras, y esas otras tierras después fueron Maracaibo, algo parecido, ¿no? Algo así hizo Abraham, se fue para otra tierra. Ahí crecieron sus hijos, vinieron todos esos descendientes que yo les estoy diciendo, hasta que nacieron los 12 hijos de Jacob. Esos 12 se fueron a Egipto, o sea, abandonaron su tierra, se fueron a Egipto. Al cabo de, creo que como 70 años, ya habiendo otros descendientes, porque en 70 años nace mucha gente y muere mucha otra, ¿verdad? Regresan de nuevo a esa tierra que es lo que hoy en día es Jerusalén, Belén, Nazaret, toda la tierra, la zona donde vivió Jesús. Esa es la tierra que Dios le regaló a Abraham, ¿ok? Que ahorita hay muchas peleas con los árabes, entre los árabes y los judíos, porque los árabes dicen que esas tierras son de ellos y los judíos dicen que son de ellos, y toda la vida los árabes y los judíos han estado en guerras y en matazones por esa tierra. Porque los dos las quieren, y los judíos dicen que esa tierra Dios se las dio. Entonces, bueno, ellos se regresan nuevamente a esa tierra, y en todo ese proceso de todos esos años, Dios fue escogiendo gente. Escogió a Moisés para que lo sacara de Egipto,
cuando estaban en el trayecto hacia la tierra prometida, ellos estuvieron 40 años en el desierto, porque Dios en esos 40 años tenía que, digamos, educar al pueblo, porque el pueblo era como si fueran unos niños, que había que enseñarles unas normas. Ahí en esos 40 años Dios le envió a Moisés los 10 mandamientos. ¿Ustedes han oído hablar de los 10 mandamientos? Ok, existe algo que se llama los 10 mandamientos de la iglesia. Esos mandamientos se los dio Dios a Moisés estando en el desierto esos 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Ahí Dios les enseñó lo que era el sacerdocio. Dios escogió a Aarón, el hermano de Moisés, para que fuera sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote? Ofrecía sacrificios. ¿Sacrificios de qué? De animales y sacrificios hacían panes, ¿verdad? Ellos lo llamaban sacrificio, había muchos tipos de sacrificios, de harina, o sea, hacían panes con lo que ellos llamaban flor de harina. Entonces, ¿para qué eran esos sacrificios? Por ejemplo, si una persona pecaba, cometía un pecado grave, no había la confesión. Ahora si nosotros cometemos pecados, vamos donde el sacerdote, nos confesamos y el sacerdote en nombre de Cristo perdona nuestros pecados. En aquel tiempo no existía perdón de los pecados como hoy, sino que la gente pedía perdón a través de algún sacrificio, o si le había ido muy bien en una cosecha, daba una parte de esa cosecha al templo, había muchos tipos de ritos, pero lo que me quiero enfocar es en el sacrificio. Entonces, el sacrificio servía para que la persona que se arrepentía de haber pecado ofreciera ese sacrificio para que Dios lo perdonara. El sacrificio lo realizaba el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿ok? Y luego hubo un tiempo en que Dios estableció, porque eran cosas que Dios le dictaba a Abraham, a Moisés, por ejemplo, en el caso de este que estamos hablando, Dios le dictaba una serie de normas de cómo iban a hacer esos sacrificios. Le dijo las normas de cómo iban a construir el templo, las normas de cómo se iban a vestir los sacerdotes, cómo tenían que hacer para hacer esos rituales. Todas esas cosas aparecen en la Biblia y todo eso son unas normas que Dios estableció. ¿Para qué eran esas normas? Para ir, como les dije, para ir formando al pueblo. Entonces ya les dije que desde esas épocas hasta la época de Jesús pasaron muchísimos años. Cuando llegó la época de Jesús, que no existía perdón de los pecados en la tierra, nadie tenía el poder para perdonar los pecados. O sea, todos nacían con el pecado original y así se quedaban. Y todos los pecados que cometían en el transcurso de su vida, nadie los perdonaba. Entonces, los sumos sacerdotes idearon un rito que se llamaba el Yom Kippur. ¿En qué consistía eso? Que una sola vez en el año, el sumo sacerdote escogía un animal que no tuviera ningún defecto. Lo llevaba al templo, a ese templo que Dios les había dicho cómo lo iban a construir y todo. Lo abrían, le sacaban la sangre la recogían en un recipiente y entraba el sumo sacerdote dentro del templo y ofrecía a Dios un sacrificio, o sea, ese sacrificio de llevar la sangre, y estaba un tiempo dentro del templo orándole a Dios, pidiéndole perdón a Dios por todos los pecados del pueblo. Era el sumo sacerdote el que ofrecía la sangre a Dios para que Dios perdonara los pecados de todo el pueblo, ¿ok?
Cuando ya en algún momento el sumo sacerdote pensaba que ya Dios los había perdonado, esa sangre la esparcía en un sitio del templo, salía del templo y todo el pueblo de Israel cantaba aleluya, aleluya, Dios nos ha perdonado. ¿Ok? Eso pasaba ahí. Luego al siguiente año se volvía a hacer el mismo ritual. Entonces todo el pueblo de Israel pedía perdón, pero era el sumo sacerdote el que llevaba la sangre del animal sacrificado para pedirle perdón a Dios por los pecados. Cuando Jesús nace, es Jesús mismo el que toma el lugar de ese animal que el sumo sacerdote sacrificaba para pedirle perdón a Dios con la sangre. ¿Están entendiendo? Sí, que tenéis los ojitos así. Esto es muy importante que lo entiendan. Antes de que Jesús muriera, sacrificaban un animal perfecto, sin ningún defecto. O sea, no podía estar cojo, visco, mocho. Tenía que ser un animal sin defectos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese animal era la prefigura de Jesús. Y Jesús fue el hombre perfecto. ¿Perfecto en qué sentido? En que Jesús no tuvo pecado. Jesús no nació con el pecado original. ¿Por qué Jesús nació sin pecado original? Porque cuando la Virgen fue concebida, o sea, cuando el papá de la Virgen y la mamá de la Virgen, es decir, San Joaquín y Santa Ana, se unieron, ¿verdad? Tuvieron su relación para procrear a la Virgen María, cuando dentro de Santa Ana se va a unir el óvulo. Ustedes saben que la fecundación es un óvulo, ¿con qué se une? El óvulo. ¿Con qué se une? Espermatozoide. ¿Han oído esa palabra alguna vez? El espermatozoide son los óvulos masculinos es la sustancia masculina, porque no sé en verdad ahorita si se llama óvulo o no. Y de la mujer sí se llama óvulo, por eso es ovario, óvulo. La mujer tiene óvulos. Entonces, cuando la mujer está en época fértil, es decir, tiene óvulos ahí vivos y tiene relación con un hombre, el hombre introduce sus espermatozoides y un espermatozoide llega hasta el óvulo y se produce ahorita se me fue la palabra, fecundación. Y la fecundación es que empieza a formarse una vida, ¿sí? Entonces, cuando San Joaquín y Santa Ana tienen su relación, entra ese espermatozoide dentro de Santa Ana. Santa Ana tiene ya su óvulo listo esperando ese espermatozoide. ¿Qué pasa? En el momento de esa unión de ese óvulo con el espermatozoide, el Espíritu Santo crea una protección sobre ese óvulo y sobre ese espermatozoide. Existe una luz que no es visible por nosotros porque está ahí dentro. Esa luz envuelve ese acto. Cuando se une ese óvulo y ese espermatozoide, es como estar protegidos. ¿Me entienden? Estaban protegidos por esa luz. ¿Qué quiere decir eso? Que el demonio, el maligno, no pudo estar presente, porque es como si cada vez que un óvulo y un espermatozoide se unen, el maligno está ahí, digamos, mirando, está ahí presente. Por eso la criatura hereda el pecado original, porque está de alguna manera presente el maligno, ¿ok? Yo no lo sé explicar porque son cosas misteriosas, pero es de una forma de explicarla humana para que ustedes lo entiendan.
No es que el diablo está metido en el vientre de la mujer. O sea, no es que es así, que van a decir, ay, si una mujer sale embarazada es porque tenía el diablo. O sea, no, les estoy hablando de una manera que ustedes puedan entender. O sea, los simples mortales tienen relación y se une ese óvulo y ese espermatozoide sin que esté el Espíritu Santo, y esa criatura nace con el pecado original. En la Virgen María no pasó así, porque el Espíritu Santo protegió esa unión y el diablo no tuvo nada que ver ahí. Por eso la Virgen nació sin el pecado original, y es lo que nosotros llamamos la Inmaculada Concepción, que quiere decir que cuando María fue concebida dentro del vientre de su mamá, ahí no había pecado. Por eso cuando la Virgen nació sin el pecado original. Por lo tanto, cuando Jesús nació, también nació sin pecado original. Entonces, Jesús era el ser humano más perfecto. ¿Por qué? No es porque no fuera visco, no fuera cojo, que creo que tampoco tenía ningún defecto físico. Jesús no tenía defecto físico, pero lo que más importa es que Jesús no tuvo pecado. Jesús nació sin pecado y nunca en su vida llegó a cometer pecado, porque era Dios. Nosotros tenemos que Dios es 3 personas en uno. ¿Cuáles son esas 3 personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Repitan: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es Dios. Dios son 3 y a la vez es uno. Entonces, Jesús es Dios, pero ¿cuál? No es que son 3 dioses, sino es uno solo, pero ¿cuál de los 3 era Jesús? ¿Era el Padre? El Hijo, ¿ok? Jesús era el Hijo. Entonces Jesús nace del Padre. El Padre, mejor dicho, el Espíritu Santo se posó sobre María y, digamos, puso ese espermatozoide, que no necesitó espermatozoide porque Dios no necesita la materia. Dios creó al mundo de la nada, no necesita materia para crear a Jesús. Dios no se creó como nosotros nos creamos, con un óvulo y un espermatozoide. Jesús se creó solamente con el óvulo de María, porque María no tuvo relaciones con ningún hombre. El Espíritu Santo fecundó ese óvulo, el Espíritu Santo, sin necesidad de ningún espermatozoide. Y Jesús nace sin pecado, por eso es el hombre sin defecto. Entonces Jesús viene a tomar el lugar de ese animal que el sumo sacerdote sacrificaba. ¿Por qué Jesús viene a tomar el lugar de ese animal? Porque la ofensa que Adán y Eva le hicieron a Dios fue una ofensa infinita, porque Dios es infinito, ¿verdad? Entonces era como que Adán y Eva no tenían la suficiente altura, o sea, que ellos, acuérdense que quedaron sin saldo, quedaron sin comunicación con Dios, o sea, no tenían manera de poder pedirle perdón a Dios y que Dios los perdonara. Entonces ese es el papel de Jesús. Jesús sí tiene ese saldo y sí puede llegar hasta Dios. ¿Por qué? Porque es hombre y a la vez es Dios. Entonces Él era el que tenía la dignidad y la estatura correcta. Imagínense una hormiga que uno ni siquiera la ve. ¿Cómo una hormiga puede comunicarse con un ser humano, con una persona? Prácticamente, o sea, no puede. Una hormiga a nosotros nos puede hablar. No, o sea, generalmente ni siquiera las vemos. Entonces, el hombre para Dios era como si fuera una hormiga. O sea, no hay manera de que una hormiga pueda hablarle a Dios. Pero Jesús ya vino a ser, imagínense,
una hormiga, o sea, son ejemplos muy locos, pero es como para que ustedes lo entiendan en el plano humano. Imagínense una hormiga, pero del tamaño de un hombre. Ahí sí Dios lo escucharía, ¿verdad? O sea, sería algo grande ya. Entonces, pues Jesús, siendo Dios, el mismo Dios ya lo va a escuchar, porque Jesús era Dios, era humano, o sea, era hormiga, pero a la vez también era Dios. Por eso podía llegar hasta Dios Padre. Estamos hablando de Dios Padre. Y entonces ya Jesús toma el lugar de ese animal y muere en la cruz por nosotros. Muere para ofrecerse él mismo en sacrificio para que el Padre pueda perdonar. Por eso cuando Jesús vivía en la tierra decía, cuando curaba a algún enfermo, siempre le decía, tus pecados te son perdonados. Y a un leproso y a quien sea, siempre le decía, tus pecados te son perdonados, porque ya Jesús tenía el poder para perdonar los pecados. Y por eso los judíos lo mataron, porque pensaban que Jesús estaba blasfemando. ¿Por qué? Porque hasta ese momento nadie en la tierra podía perdonar pecados, eso no existía. Fue por medio de Jesús que se estableció el perdón de los pecados. Antes de morir Jesús en la cruz, ya Jesús perdonaba los pecados porque era Dios. Pero lo terminó de establecer cuando le ofreció al Padre su propia vida. O sea, Jesús vino a este mundo con el propósito de arreglar el problemón en el que se metieron Adán y Eva, ¿verdad? Ellos se metieron en un problemón y con ellos toda la humanidad cuando moría, ¿para dónde iba? Al cielo no podía ir nada que tuviera pecado y todos tenían pecados, entonces no podían entrar al cielo. Se irían al infierno. Pudiéramos decir que al purgatorio, pero tampoco iban al purgatorio. Iban a un sitio conocido como el seno de Abraham. ¿Recuerdan quién es Abraham? ¿Quién? El que creó el pueblo. El que creó el pueblo de Dios, es decir, nuestro padre en la fe. Abraham es conocido como nuestro padre en la fe, el primer patriarca. Entonces ya él estaba muerto, porque eso, o sea, Abraham murió y siguieron todas esas generaciones que siguieron después de él. Cuando morían, era como que se iban a reunir con él en un sitio espiritual, en algún sitio que Dios dispuso. Entonces, cuando Jesús muere, Jesús entra al cielo con su sangre en las manos para presentársela al Padre. Y es la primera persona que entra al cielo. En el cielo nunca había entrado ninguna persona porque todos tenían pecado, ¿sí o no? Entonces Jesús entra con su sangre para ofrecérsela a su Padre y abre las puertas del cielo, y todos esos justos que dormían en el seno de Abraham entran después que entra Jesús al cielo. Entonces Jesús con su muerte, ¿qué es lo que hace? Nos abre las puertas del cielo para que así, cuando nosotros muramos, podamos entrar al cielo. ¿Y por qué podemos entrar al cielo? Porque nos confesamos en la tierra, ¿verdad? Confesamos nuestros pecados. El Padre, en nombre de Jesús, nos perdona. Y de esa manera, cuando muramos, ya podemos entrar al cielo. Como les dije, antes la gente no podía entrar al cielo porque el cielo estaba cerrado, porque en la tierra lo que había era pecado. Con Jesús, entonces, ya tenemos el perdón de los pecados. Pero la primera manera de que a nosotros se nos perdonan los pecados es con el bautismo. Con el bautismo. ¿Por qué? Ya les dije que todos nosotros nacemos con lo que se llama el pecado original, pero el bebé que nace no tiene la culpa de lo que hicieron nuestros padres o de lo que hizo Adán y Eva. Entonces,
A través del bautismo nosotros podemos nacer a la gracia, es decir, podemos recargarnos saldo o podemos tener un wifi para nosotros solitos. Eso es lo que es el bautismo. Nosotros nacemos con nuestra alma muerta. O sea, no tener saldo, no tener gracia, es tener el alma muerta o por lo menos agonizando. Entonces, cuando nosotros nacemos, es como si naciéramos sin alma, ¿ok? Naciéramos sin alma, porque, o sea, no existe, no tenemos gracia. ¿Qué hace el pecado? Es como si nosotros resucitáramos, nuestra alma resucita y nace a la gracia. Eso es lo que hace el bautismo, introducirnos en la gracia. Se nos perdona el pecado original y entramos a la gracia. Empezamos a formar parte del pueblo de Dios, de ese pueblo que Abraham comenzó a constituir. ¿Cómo nosotros nos hacemos parte del pueblo de Dios? A través del bautismo, que nos borra el pecado original, nos da la gracia. Pero ¿qué pasa? El niño pequeño comete pecado. Y un niño de 4 años, de 5. Puede ser. No, porque en su inocencia no sé. De 6. Puede ser. Puede ser. ¿Qué opinan? ¿Un niño de 6 años puede cometer pecado? Yo digo que no, porque o sea, no tiene como conciencia de lo que hace. Un niño de 7. Ahí sí puede ser. Y de 8 sí. Y de 6 y de 5. Sí. Él no tiene conciencia, pero lo hace. Y a veces sí tiene conciencia. A veces sí, porque si la mamá guarda una galletica por allá y le dice que no se la vayan a comer, ¿cuántos niños no habrá de 4 años que la mamá le dice no hagas esto y él va y lo hace? Y ya él sabía que no lo debía hacer porque la mamá se lo dijo y lo hace, está desobedeciendo. La desobediencia es un pecado, ya lo vimos con Adán y Eva. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? La desobediencia. Es más, un niño de 3 años y hasta de 2 ya desobedecen. Claro, no es un pecado grave porque es un niño, no tiene la conciencia, pero ya un niño pequeño desobedece. O sea, ya el primer pecado, ¿verdad? Más, ya lo comete. Imagínense llegar a los 8, a los 9, han cometido ya muchos pecados, han dicho mentiras, se han agarrado cosas por aquí, eso es robar. Yo vi un lápiz mal parado por allá y lo agarré, eso es robar. Ya un niño de 7, 8, 9 años han cometido muchos pecados. ¿Y cómo pueden hacer para que Dios perdone sus pecados? ¿Qué podemos hacer? Ya se lo perdonó en el bautismo. Pero después del bautismo ya comenzó a pecar otra vez. ¿Cómo podemos hacer ahí para que entonces vuelva a tener gracia? Porque a medida que vamos cometiendo pecado nos vamos quedando sin gracia. Son pecados veniales porque hay veniales y mortales. Eso lo vamos a ver más adelante. Cada pecado venial es como una mancha en nuestra alma. Imagínense que nuestra alma es como aquella ventana, ¿verdad? Que brilla. Ahí arriba tiene un pegoste, ¿verdad? Eso sería un pecado. Si yo cometo otro pecado, es otra mancha. Y otra, y otra, y otra. Imagínense un alma que ya no se vea nada. Está totalmente muerta, está en pecado mortal. Si tengo una manchita por aquí, una por allá y una por aquí, bueno, son pecados veniales, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer para volver a tener gracia y que nuestra alma, sería esa ventana, se lave y vuelva a quedar transparente? ¿Cómo podemos hacer? A través de la confesión. ¿Y cómo podemos acceder a la confesión? Bueno, cuando a mí me dé la gana y yo tengo 10, 11 años, 12 años, yo voy y el Padre me confiesa y ya. ¿Puede ser así? No. ¿Qué hay que hacer? La comunión.
hay que hacer la comunión, que es lo que están haciendo ustedes. ¿Y por qué tienen que tener todo este proceso y no van simplemente y se confiesan y ya? Porque ustedes no sabían nada de esto, ¿cierto? Entonces, hay que prepararse para poder conocer todas estas cosas y saber qué es lo que están haciendo. ¿Por qué se tienen que confesar? Empezando por ahí. Ya, entonces yo creo que hoy a ustedes les queda claro por qué se tienen que confesar, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, porque ya han pasado, y ustedes más, que ya pasaron de la edad de la primera comunión, ya son más adultos, ya han cometido más pecados. Entonces, tienen que conocer todas estas verdades de fe para poder tener conciencia de todo lo bueno, de lo malo, de por qué me tengo que confesar, por qué comulgo. Ajá, ¿por qué comulgamos? Porque cuando Jesús vivió en la tierra nos dijo que teníamos que comer su cuerpo y su sangre. Pero eso se los voy a explicar la semana que viene. Todo lo, o sea, de dónde viene eso de comer, de por qué la hostia decimos que es el cuerpo de Cristo, por qué eso, se los voy a explicar la semana que viene para no alargar más. Y hoy les voy a dejar una tarea. Me van a buscar, eso está por Google, lo pueden buscar. No se tienen que leer toda la Biblia, o sea, ya les estoy dando la chuleta. Por Google me van a buscar 2 pasajes del Evangelio, yo se los voy a enviar al grupo de todas maneras. 2 pasajes del Evangelio donde Jesús realice alguna curación o algún milagro y diga, tus pecados te son perdonados, ¿de acuerdo? Y van a buscar un pasaje, son 3 pasajes que van a buscar, donde Jesús dice que Él es el pan de vida, que a Él se lo tienen que comer, que si se lo comen van a tener vida eterna. Ya saben, ustedes googleen.